más importantes de tipos de estados y ha logrado desarrollar características bien definidas que esto lo diferencia de otros, ¿no? Él pone como prioridad los derechos individuales y la libertad industrial. Esto para evitar la intromisión por parte del gobierno. Bueno, este estado posee muchos defensores que aseguran que lo mejor es optar por la indigencia de las instituciones escolares dentro de la vida privada, aunque en realidad es también muy criticado, pues considera la existencia de o sea que la falta de presencia del gobierno en los diferentes fenómenos sociales. Bueno, uno de los principales referentes de este periodo fue Domingo Faustino Sarmiento, que fue político, escritor argentino y presidente de la República entre 1868 y 1874, y autor de una copiosa producción periodística, pedagógica y literaria, entre el que sobresale su novela Facundo o Civilización y Barbieri en 1845. Bueno, durante este periodo se hablaba de la educación común, que es la destinada a alfabetizar distintas áreas del conocimiento y la formación ciudadana a lo largo del recorrido, ¿no? Se fijaban objetivos que eran claves para la transformación creadora del sujeto, ya que Sarmiento defendía la educación durante su presidencia. Por eso su activismo sentó las bases de lo que sería la futura ley de educación. Está la 1420, que establecía la enseñanza universal, obligatoria, gratuita y laica. Esto último no se logró en su sanción, que fue el 8 de julio de 1884. Reconocía como punto inicial la conformación de nuestro sistema de educación. Se genera a partir del Congreso Pedagógico Sudamericano de 1882, durante la presidencia de Julio Argentino Roca, que fue militar político argentino, que en dos ocasiones fue presidente de la República. Uno fue durante 1880 y 1886, y después fue durante 1898 y 1904. Veterano de la Guerra de Buenos Aires y de la Confederación. Este participó también en la guerra de la Triple Alianza contra Paraguay en 1865 y 1870. Durante su presidencia, Sarmiento reprimió su alzamiento. Bueno, voy a comenzar definiendo lo que es, con términos exactos, el populismo. El populismo es una doctrina política que pretende defender las aspiraciones del pueblo con un rol estatal que defiende los intereses de la población, apoyándose en el estatismo, la seguridad social, el intervencionismo y la movilización social. Por lo general, el populismo suele combinar elementos de ideologías de izquierda como de derecha y se opone a los grandes intereses económicos y financieros. Se basa en planteos emocionales sobre los racionales y en un liderazgo carismático. En otras palabras, trata de apaciguar las cosas. Bien, voy a empezar hablando de su historia. Este modelo tuvo una estrecha relación con el campo escolar bajo el mandato de Perón en el año 1946 y 1955. En este breve periodo de 9 años hubo cambios en el régimen educativo estatal, y estos fueron la reforma de organismos y leyes, un incremento en el número de alumnos y escuelas, la creación de la Secretaría de Educación en 1948, la cual en 1949, con la sanción de la Ley Orgánica del Ministerio, se transformó en un Ministerio de Educación. Desde su organización en 1884, el Consejo Nacional de Educación contaba con su propio presupuesto. Tenía jurisdicción en el gobierno de las escuelas de la capital federal, los territorios nacionales y la administración de los fondos asignados para la instrucción primaria. Bien, como bien nombró anteriormente mi compañera,
En esa época se sancionó la ley 1420, la cual fue sancionada porque la dictadura cívico-militar no quería implementar la religión, la escuela mixta y quería erradicar, por así decirlo, a todos los ciudadanos analfabetos. Por este motivo el Estado tomó cartas en el asunto y facilitó el acceso a la educación a todo el cuerpo social, ya que debido a esta falta de educación se mostraba un alto porcentaje de personas con analfabetismo, que todavía llegaba en 1943 al 15% de la población, que era en sí un porcentaje muy alto en esa época. La deserción escolar era muy alta y debido a esto se llevó a cabo una solución, y la solución fue la de inaugurar 1069 escuelas, 1064 secciones de jardines de infantes y 6071 nuevas secciones de grado. Pero no fue lo único, hubo más soluciones, como por ejemplo contar con escuelas domiciliarias y escuelas de policlínicos para los niños imposibilitados por razones físicas de concurrir a los establecimientos escolares. Además, se amplió la enseñanza brindada por las escuelas nacionales que funcionaban en provincias, es decir, se implementó un grado más y lo hicieron hasta el 6º grado. Y para poder llevar a cabo este gran proceso de, por así decirlo, erradicar el analfabetismo, fue necesaria la implementación de dos grandes cambios. Uno fue la enseñanza religiosa y el otro el segundo plan quinquenal. Voy a empezar hablando de lo que fue la enseñanza religiosa, que este plan tenía como objetivo intentar convertir en ley el decreto militar de 1943 y, como ya dije al principio, que querían implementar la enseñanza religiosa, que esto tiene que ver con lo de la laicidad que no se pudo llevar a cabo, como por ejemplo, yo tomo mucho el modelo de la película de Machuca, que en esa película se muestra como la enseñanza religiosa estaba muy implementada y cuando apareció la dictadura cívico-militar sacaron la enseñanza religiosa, si mal no recuerdo, lo expulsaron al padre, que era el que lideraba todo el colegio, y es por esta razón que no se pudo llevar a cabo, por la dictadura cívico-militar, claramente. Y por el otro lado tenemos el segundo plan quinquenal, el cual consistía en modificar los programas y textos escolares para poder incluir el nuevo ideario político. Por supuesto nos estamos refiriendo al Partido Peronista. 3 años más tarde, Perón asumiría el cargo de presidente y con él al poder se producirían diversos cambios como el reordenamiento de categorías y divisiones sociales, otorgándoles a los grupos trabajadores un protagonismo en la vida social y política que para ellos en ese entonces era desconocida, además de alterar sus modos de vida y reafirmar el estatus de los sectores considerados subalternos, es decir, la humillación obrera, como por ejemplo los descamisados. Todo esto vino acompañado de una gran conflictividad que dividió a la sociedad en identidades y grupos irreconciliables, que también eran dos, que eran los peronistas versus los antiperonistas. Este conflicto bipolar permeó todos los ámbitos de la vida pública. Al gobierno de Perón se le sumaron unos entes organizativos que constituían el dispositivo con el que contaba la burocracia educativa para sancionar a los docentes, que no cumplían con los roles que habían sido determinados para ellos, ya que solían mezclar imputaciones que tenían que ver con la moral y el honor. Por lo general las acusaciones provenían de distintas fuentes: maestros, directores, funcionarios locales, vecinos, incluso padres. Un claro ejemplo fue el de la maestra en 1946, la cual fue acusada por la visitadora de higiene de tener amores con otra docente. Debido a este tipo de problemas y o acusaciones, se implementó un mecanismo como por ejemplo el de realizar una denuncia, y podemos decir que sí lo afectaba, ya que se comenzó a utilizar el famoso sistema de la heterogeneidad de posiciones dentro del magisterio frente al peronismo, ya que había sectores del magisterio que se oponían al peronismo
que eran parte del grupo de los antiperonistas, incluso aceptando que no todas las denuncias eran verdaderas. Finalmente, después del año 1952, se debía considerar al docente como el responsable de la formación del pueblo. El docente era un ente muy importante ya que se encargaba de la formación del pueblo, como ya dije anteriormente, pero no solo se encargaba de esto, también él tenía como objetivo difundir el peronismo a través de la escuela, realizando ciertos cambios como modificar el contenido de los libros escolares, que estos se debían adaptar a la doctrina nacional, debían contener referencias concretas a la obra oficial, siempre refiriéndonos al peronismo, a las figuras de Eva y Perón, debían aparecer en esas obras, y estas obras debían remitir en tono positivo a las transformaciones sociales introducidas por el nuevo gobierno. Pero para esto era necesario que los maestros contaran con un método denominado estatuto del docente, ya que debían tener una especie de sostén. Y este estatuto del docente garantizaba mayor estabilidad para los maestros y un incremento muy significativo en sus salarios, ya que de esta manera residía una estrategia de cooptación de un gobierno que buscaba la adhesión de un sector de la sociedad que consideraba clave en la construcción de su proyecto político, que el proyecto político se denominaba la formación de las nuevas generaciones y por lo tanto la continuidad histórica de la nueva Argentina. Como el maestro debía ser un ejemplo de virtud pública y privada, el vecino más apreciado por el conjunto de sus condiciones personales, el formador del pueblo, se le denominaba de muchas maneras. Debía también adquirir una determinada formación y tener ciertas cualidades, como por ejemplo mantener el aspecto personal cuidado, gozar de una buena reputación intelectual y moral en su medio de actuación e hiciera gala de gestos y modos distinguidos. Bien, yo voy a hablar sobre el modelo neoliberal. Este modelo se basó básicamente en tres aspectos. Un modelo de desarrollo industrial sustitutivo orientado al mercado interno, reconocimiento del rol de Estado como agente y productor de la cohesión social, principalmente por el gasto público social, y tendencia a la homogeneidad social, visible por la inclusión de la clase trabajadora, así como la expansión de clases medias asalariadas. Durante los años 90 ocurrió una transformación educativa en Argentina durante el mandato de Menem. Esta misma se inscribe en el proceso de reforma del Estado y descentralización, privatización y desregularización de los servicios sociales, encontrando puntos de coincidencia con los procesos de reforma estructural que se implementaron en casi todos los países de América Latina. La política educativa puede resumirse en el ajuste de la educación al programa económico neoliberal. Menem produjo grandes reformas en el sistema educativo en todos sus niveles, iniciadas en los principios de los 90. En este modelo era muy importante la legislación, porque en esta misma constituyó uno de los instrumentos fundamentales que apuntó a la reforma. Entre las más importantes podemos encontrar la Ley de Transferencia de Servicios Educativos del nivel medio y superior no universitario, número 24.049, sancionada en 1991 y promulgada en 1992. También podemos encontrar la Ley Federal de Educación, número 24.195, promulgada en 1993. Primera ley nacional que abarcó todo el sistema de educación, y Pacto Federal Educativo, suscrito en 1994, convertido en Ley 24.856 en 1997. Y por último se sancionó la Ley de Educación Superior 24.521 en el año 1995. Durante el mandato de Menem se intentó impregnar el término neoliberal tanto en los discursos como en documentales oficiales, también con capacitaciones docentes. Se afirmaba que estas políticas educativas permitían la incorporación al primer mundo y así también el desarrollo tecnológico y posibilitaban las mejores opciones de trabajos. A partir de las reformas educativas que Menem había impulsado, lo que se hizo para que se lleven adelante fue crear mecanismos específicos, entre los que encontramos la Secretaría de Políticas Universitarias. La promulgación de la Ley Educativa Superior fue fuertemente resistida por los estudiantes universitarios y esta misma se aprueba en el año 1995 en medio de movilizaciones multitudinarias, toma de facultades y diversas protestas.
Bueno, por último modelo voy a terminar hablando sobre el neopopulista. Los líderes populistas del continente siempre han tenido una gran afinidad por las políticas izquierdistas. Sin embargo, más recientemente han aparecido líderes populistas que han implementado políticas inconfundiblemente de derecha, particularmente en el área económica. Aunque existen muchas opiniones variadas al respecto, varios analistas políticos llamaron a este fenómeno neopopulismo. Aunque el estilo continúa sigue siendo el mismo, lo que se diferencia de un líder neopopulista a un líder populista es su política económica. El caso más claro de este fenómeno fue Carlos Menem. Tras asumir el poder a través de métodos populistas, implementó una serie de... Bueno, primero voy a empezar hablando sobre qué cambios en la educación ocurrieron durante la asunción de Alfonsín. Alfonsín lo primero que hizo fue encarar la idea de discutir qué escuela necesitaba la Argentina democrática. Al mismo tiempo normalizó las universidades nacionales, llamó a concursos a los docentes y cambió el sistema de ingreso. La educación fue entendida como factor inclusivo a partir del diseño de un plan de alfabetización a nivel nacional. Bueno, como veníamos hablando sobre el Plan Nacional de Alfabetización, este plan fue creado por el presidente Raúl Alfonsín el 30 de julio de 1984, por el cual se creó en el ámbito del Ministerio de Educación y Justicia y por la Comisión Nacional de Alfabetización Funcional y Educación Permanente, llamada CONAFEP. En ese mismo decreto se consideró que, vistas las cifras del Censo Nacional Poblacional de 1980, se mostraban que en el territorio nacional existía un número muy elevado de analfabetos. Gracias a Dios fue aprobado este plan en diciembre del 1984, según el proyecto presentado por el CONAFEP. Bien, como bien dijo mi compañera anteriormente, en el año 1984 se llevó a cargo el famoso plan de alfabetización, pero no fue el único, ya que el 31 de agosto de 1993 se llevó a cabo el PPE. ¿Qué significaban estas siglas? Significaba el Proyecto Principal de Educación para América Latina y el Caribe de la UNESCO. Este proyecto orientó las políticas educativas de los países de América Latina y el Caribe durante 20 años. Se caracterizaba por ser nacional y regional. Por un lado, nacional, ya que se encontraba dentro de un marco común adoptado, ya que cada país establecía sus propias prioridades y mecanismos de acción. Y por el otro lado era de carácter regional, ya que se compartían objetivos en común entre países de América Latina y el Caribe. El objetivo principal de Alfonsín al realizar dichos planes era el de refundar el Estado democrático y republicano, así como también el centro del programa alfonsinista en general y el de la educación de los adultos. En ese entonces Alfonsín hizo mucha hincapié en la reconstrucción de la democracia y se la consideró como el horizonte máximo al que se podía llegar. Pero en ese momento la DINEA, que era la Dirección Nacional de Educación del Adulto, tomó gran parte en las decisiones del presidente, ya que se decidió transformar a los ciudadanos analfabetos en ciudadanos democráticos. De esta manera podría surgir una estrecha relación entre la alfabetización y la política. Pero para ello se establecieron ciertas medidas y estas fueron 3. La primera era educar en la democracia sustentada en la utopía del liberalismo democrático, la cual era defensora de las libertades individuales y públicas, de los derechos y obligaciones políticas, civiles y sociales. Por otro lado, tenemos la de unificar intelectual y moralmente sobre una base de común y general concepción del mundo. Y finalmente, una política de educación de jóvenes y adultos. La frase educar en y para la enseñanza capitalista democrática significó la enseñanza de contenidos que contrataban con las necesidades y demandas populares y se transmitieron ideas, conceptos, valores y normas de conducta. Tuvieron como objetivo formar a los sujetos adultos analfabetos en las filosofías de la ciudadanía capitalística, democrática, política y moral, que presentaba un capitalismo democrático, republicano y representativo como único y mejor sistema en el que podían vivir y se podía vivir.
El factor clave para ello fue la implementación de un currículum integrador en el que se analizaban temas universales vinculados con la vivencia, la salud, la educación, el trabajo, la paz, el cooperativismo y sobre todo la formación cívica a través de la enseñanza de la Constitución Nacional. Bueno, para seguir en el Plan Nacional de Alfabetización, si bien al principio fue un éxito, luego no, porque, o sea, lo que decía, uno de sus objetivos era que era un plan permanente e ininterrumpido, pero a las personas que no lograban completarlo se les entregaba un certificado, pero no los avalaba a seguir con sus estudios. Acá se trató una iniciativa radicalmente que estaba destinada a aquellos sectores dominantes que perpetuó cada una de las clases sociales acceda a un tipo de educación distinta. Bueno, las estrategias que se llevaron a cabo fueron generalizar los valores de un sector social para un conjunto de la población mediante la transmisión de una concepción del mundo desde la perspectiva de la conservación de la existencia social. Se implementó una herramienta para la conquista de la hegemonía para lograr las clases subalternas a la convicción de las clases dominantes. Dice, y así estas últimas se convertirán en una clase dirigente. El grupo social dominante de la elección política, cultural, moral e ideológica intentó generalizar sus valores particulares e intereses específicos sobre las clases subalternas, específicamente sobre aquellos hombres y mujeres que nunca habían accedido o habían sido expulsados de la escuela, sobre quienes se encontraba fuera de la estrategia una construcción de consenso más importante que sería la escuela, ¿no? Otra fue que mantuvo una desigualdad de transmisión del conocimiento, afirmó circuitos diferentes de educación y perpetuó los sectores subalternos en su condición de subalternidad. El plan conservó en la educación privilegios de clase.